Juanchi. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes, Alvin, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Hola, Nico. ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Ñam, ñam, ñam. Diego Sass, el periodista que te dice toda la verdad. Ñam, 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 ñam. Olis. Saludo a dos Switcher Masters, César y Lu. Están en un proceso de transición. Ajá. Masters Servant. Con el tema de la droga. Bienvenido. Bueno, tenemos un programa corto, así que vamos a meterle pata. Juega el Liverpool contra el Palmeiras. Hay transmisión de 3-0. Vamos hasta las 6 de la tarde. Y tenemos una entrevista antes de ese relato. Así ¿Con que quién, Vendela? vamos a tener una entrevista con el bisnieto del expresidente electo y de facto, Gabriel Terra. ¿A propósito de qué? De un... ¿No te gusta decir dictador? Bueno, no Te sé. pregunto. Sí, pero lo digo, hago digamos, Con Cuba y Venezuela sos rapidito, ¿no? Es difícil, ¿eh? Algunas Es difícil, dictaduras te cuesta. Algo que tiene que ser expeditivo, como vender una nota. La dictadura Bueno, del Partido claro, Colorado. diciendo que tenemos La poco dictadura tiempo. del Partido Estoy de Colorado acuerdo te que cuestan. no es momento de... La cegás ideológicamente, Sapo. ¿Cómo estás, Estoy Fernando? de ¿Tuve acuerdo mal lo que dije? Estoy de acuerdo que no es momento de discutir terminología. Pero me sorprende que, bueno, capaz está, yo entiendo. No deja de ser un colorado ballista, en el fondo, que dio un golpe de Estado. Vos decís que, por ejemplo, Bueno, a si dio un Bordaberry golpe de Estado en el siglo XX, Voy a decir una cosa. Colorado, ¿Y saben qué? Ojo, no hay que dejar de lado la responsabilidad de quienes fueron sus partener políticos, ¿no? El herrerismo. Sí, claro. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Quién fue que me hizo la pregunta? ¿Quién? ¿Vos? Te voy a decir una cosa, te voy a dar la razón. ¿Sabés por qué? Porque cuando uno presenta a Juan María Bordaberry, muchas veces lo presenta como el dictador. Juan María Bordaberry, cuando en realidad fue presidente electo también. Y Sí, después es- dio un golpe. Es el mismo caso. Es el mismo caso. Los dos fueron presidentes electos democráticamente, y los dos dieron un golpe de Estado. Sí. Maduro ganó elecciones también, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Uno no es dictador. Y en un momento dejó que de no haya perderlas, ¿no? Hasta que no haya un quiebre institucional Bien, pero claro, no es un dictador. Eso es así. Son muy diferentes la dictadura que sobrevino al claro. golpe de Estado de Bordaberry con la dictadura del Terra. Sí, ¿no? bueno, está Muy bien. diferentes. Hay que medir todo. Quizás por eso hice Sí. la salvedad. Por La eso, nota- está la bien, nota viene está por bien. ahí, Te bien metida, te dio cierto. Está bien. Vamos a entrevistar. ¿Por Vamos qué a- lo vamos a entrevistar porque lo al vamos a nieto entrevistar de Terraver? Porque Tenía la duda, claro, fue, está bien, los casos son iguales. Empiezan siendo presidentes Claro, por supuesto. Electos. constitucionales y terminan... Terra es electo en el año 31. Vamos a hablar con el bisnieto de Gabriel Terra. ¿Por qué? Porque en el Senado de la República hay en este momento dos proyectos para cambiarle el nombre a la represa Rincón del Bonete, que está sobre el Río Negro, que originalmente se llamó represa Gabriel Terra porque él fue uno de los principales impulsores de su construcción. Hay un proyecto presentado por Mario Vergara que pide que se le ponga represa Baltasar Brum. Que sería como lo opuesto, ¿no? Claro. La dictadura de Terra es en el momento en que Baltasar Brum se opone al golpe y se termina suicidándose ahí en la puerta de su casa con un suicidio principista. Con valores Exactamente. democráticos. Entonces, como originalmente se decidió sacarle el nombre de Terra porque refería justamente a un dictador y se le puso Rincón del Bonete por la locación, ahora se propone cambiarle el Rincón del Bonete, ponerle un nombre más democrático, por ponerle un mote. Y eso, de alguna forma, generó la polémica, disparó la polémica porque los familiares y quienes reivindican el impulso de la represa por parte de Terra dicen, no. Sí, de la política para- hidroeléctrica, ¿no? Porque Sí. es esa represa, por supuesto, y después el proyecto de seguir construyendo sobre el Río Negro otra represa. Después vino la de Baigorria, después vino la de Palmar. Exacto. No Ya, se hable más. La de Pero Palmar pará. en la dictadura, en la otra dictadura. Sí, pero entonces, ¿qué pasó? La de Salto Vino... Grande. ¿Eh? La de Salto Grande. Y la de Salto Grande. Sí. Yo quiero decir una cosa.
No, a las sí, pruebas me decí- remito. Decilo porque Si es muy contundente las dictaduras construyen represas. Sí, ¿Ah? sí, está bien. Hacen grandes obras. ¿no? Sí, sí. Grandes Te obras. reprimen la gente, te represan el agua. Sí, bueno, sería una frase que hay que, apareció para colgar. como para contragolpear la propuesta de Vergara, el proyecto del diputado Felipe Algorta, diciendo, bueno, pará, no, esto es un disparate, entonces pongámosle por lo menos el nombre del ingeniero que visualizó la posibilidad de construir una represa ahí, que es el ingeniero Víctor Sudriers. Pongámosle Víctor Sudriers, si no queremos poner Terra, queremos poner Rincón de Bonete. Vamos a ponerle nombre del ingeniero que ideó. De la misma manera que defiendo que el aeropuerto Carrasco tenga el nombre de... yo no sé si era- aviador. sí, de aviador, no sé si era capitán Berizo, ¿no? El rolo. La Berizo, la No me Berizo. acuerdo el nombre, me parece que era César. Ponele a no, Berizo, Alvin. era- César Luis Berizo. Pero bueno, El rolo. Pero viste que, ¿cómo viste que hay que seguir visualizando esos Sí, nombres? sí, obvio, ¿Ah? obvio. Él fue, el ingeniero Sudrier fue el que hizo todos los estudios, las planificaciones, Exactamente. eligió el lugar Sí. para construir la represa, Sí. todo, bueno. Bueno, Démosle vida a los técnicos también. vamos a hablar de esta Hay que historia. reivindicar a la Berizo más. ¿No? ¿La Berizo como banda? Y como aeropuerto. Cesario. Cesario. Cesario Berizo. Cesario Berizo. Con Con ese ese nombre nombre, aparte. parece, César Berizo. Cesario Berizo no estaba tan lejos, ¿no? Bueno, eso va a ser. Vamos a hablar obviamente del propio Gabriel Terra y de esta polémica. Listo, que- no se hable más, sapo. Pero Todo antes, dicho. Otra polémica. vamos a meternos con la política. Y la política, cuando nos metamos con los temas políticos, vamos a derivar una vez más en el fangal. Luis Fangal, vamos a llamar a partir de ahora este espacio. 097-441-443 y el chat de YouTube quedan habilitados. Me interesa conocer su opinión, ¿no? ¿Cómo creen que hay que definir el caso de la denuncia contra Orsi, ¿no? ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Qué es? Si tuvieran que escribirlo, definirlo. ¿Qué es? Para alguna gente es simplemente una denuncia, la denuncia falsa contra Orsi. Otros te dicen, es el caso Orsi, es el Romina Gate. Otros dicen, es una operación política. Un complot. Un complot, una conspiración. El enchastre. Un Yo enchastre. había propuesto la confabulación de los parques. La confabulación de los parques. Capaz Claro. No es tan vendedor. No, Porque ahora hay un yo debate. había propuesto otra. A ver, Hoy no le voy a decir. hoy estás más medido. ¿Eh? Haces bien. Hoy es jueves. Eh, Mañana es viernes. Apuesto que en 10 minutos por el nombre. En 10 minutos. No. Si el nombre soluciona. Voy a poner trabas a liberar mi pensamiento. así, Perfecto, así bien. Hay en este momento un debate vinculado a Fue re sutil, No, sí. Con Nadie se dio eso cuenta. de salón. ¿Eh? Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Zafaste. No, no. Soy el arte de la sutileza, ¿qué tal? Sí. ¿Eh? Vamos, Jorge. Tú Dale, Jorge, va. ¿Qué? Dale, Jorge. Dale que te levantó el observador al hueso para seguir haciendo derivadas y no sí, llegar nunca sí. a tiempo a nada. Gran El- nota con Daniel Martínez. a la Con el vez. pelado, el semilla. En este momento Habla hay ese un ¿Qué debate. le vas a decir? Daniel ¿Qué Martínez. le decís ese? Vos sos La como gente Nacho, lo apoda así. Sos como No, Nacho no, Álvarez, que al casi final le decía, presidente de la vos pelado en la nota. La gente le dice pelado. En la nota que le hizo. Pero le dicen semilla. Creo que sí. Yo he visto que en redes la Ah, gente. pero la lo gente, habla de la semilla. gente No. amiga le dice pelado, la gente cercana, el entorno. No, sí, él mismo a veces te dice, no, la gente me dice pelado, no sé No, qué en la pero no calle. creo que diga. Bueno, a mí decirle me dicen pelado, semilla. decirle pelado. ¿Entendés? ¿Eh? ¿Por qué se derivan de todo? Vamos al No, núcleo del nada. tema, que es el núcleo del tema. En este momento hay un enojo fuerte en el oficialismo, en la coalición, porque entienden que desde el Frente Amplio se está hablando de una operación política, y no solo política, sino partidaria. O sea, hay gente que del oficialismo lo que dice es, en el Frente Amplio ya están haciendo algo parecido a lo que le pasó a Orsi, es decir, hacer una acusación sin tener pruebas de algo y enchastrar. Ese es el debate que hay planteado y mucha gente se metió en ese ring. Por nombrar a uno, ayer no lo pasamos, pero el audio surgió ya estaba ayer. El propio presidente, la calle Pou, lo agarraron, una clásica rueda de prensa que él da cuando va a algún evento público, se acerca a los periodistas, le preguntan cosas,
En un principio no, dijo que le dieran un tiempo que después iba a opinar, estuvo en un acto ahí, pim que pam, Y después vino con la respuesta pensada. y después Ya la dio- tenía pensada, pero... dio la respuesta, ¿no? Le preguntaron qué pensaba de las últimas noticias que había sobre el caso de Orsi, ¿no? Que era, bueno, que la denuncia había resultado ser falsa, y de las primeras declaraciones que dio Orsi, ¿no? De la campaña de Enchastre, etc. Escuchen lo que decía la calle Pou cuando le preguntaron por este tema. Fácil enchastrar. Porque después que te enchastrás, ya está. La retractación todos sabemos que viene tarde, después que se generó problemas con la familia, problemas con los amigos. Entonces esas cosas hay que cortarlas de una. Ahora, también quiero resaltar con preocupación que este acto, hasta ahora de una o dos personas, que dicho sea paso, la justicia actuó rápidamente, se trata de decir que hay un fin político partidario. Para mí es tan grave la acusación falsa sobre el presidenciable Orsi, es tan grave lo que él sufrió, como devolver diciendo que hay una operación política partidaria. Ahora, si se tiene datos, se tiene que dar. Porque en Uruguay todos nos jactamos, y yo entre otros, y cuando salgo al extranjero aparte lo hablo y con mucho orgullo, de que la sangre no llega al río. Que estas cosas, estas basuras que salen, noticias basura que salen, es por suerte la excepción. Ahora, lo que no podemos generar es manto de dudas. Entonces, claramente rechazar la noticia falsa, en este caso una injuria sobre una persona, y al mismo tiempo dar certidumbres. Si alguien cree o alguien entiende que hay elementos para decir aquí hay una operación política, que lo diga y que vaya con los elementos, porque si no, está devolviendo de la misma manera exactamente de lo que critica. Antes de meternos en lo que dijo, de lo que declaró el presidente, me dejan hacer una digresión, porque creo que se me ocurrió una buena idea para vender en esta campaña A ver. electoral. Estaba pensando porque recién escuché al presidente y yo siempre digo cuando voy al exterior y me preguntan, y yo ya estaba respondiendo. Sí, que la sangre no llega al río, ¿no? Uno de esos latiguillos. Entonces, hay que llamar a Fábrica Peñarol, no sé si sigue existiendo, no importa. Entonces, un pequeño peluche de la calle, muñequito, con una botonera Sí, donde me están, encanta. ¿entendés? Entonces, Yo tengo una pelea con Hobbes, ¿no? exacto, Hay que separar bagre de tararina. exacto, apretás un botoncito es y te dice, espectacular, ¿no? Vamos a separar la bagre de tararina. Ahí está. Fracasa la vida en sociedad. Me encanta, le voy a proponer 8 botoncitos donde están los latiguillos, ¿no? Yo tengo una pelea con Hobbes. Sí. El hombre no es el lobo del hombre. Luchis, técnicamente en digital, ¿podemos elaborar una botonera? Sí. O sea, está en las capacidades de nuestro equipo digital Perdón, en Del Sol elaborar una seguro botonera. existen- Perfecto, lo vamos a Yo he hacer. visto existen botoneras que son como los Pop-It, ¿viste? Pero con botoncitos, ubican los Pop-It. Sí, claro. De diferentes cosas. O sea, perfectamente se puede desarrollar una botonera de la calle Pop. Bueno, hace un pero tiempo- es como pan caliente. Hace un tiempo yo tuve una aplicación en el celular que era botonera. Por pero eso, pero juega. tenés que, también me gusta Juanchi que el sacó el muñequito. peluche también. Ya ponemos un puestito en Claro. cada acto del Se Partido vende Nacional. como pan caliente. Lo venden De como, vuelta, te lo venden como pan sí, caliente. claro. Yo me pongo Winner Poe. a vender. Hay que licenciarlo ya. César, habla acá con Jurídica de la radio a ver si lo pueden licenciar. Con jurídica de la radio. Aplaudo, presidente. Sería, yo aplaudo. sería excelente Pero hay que que pagarle tuviera un al departamento presidente. jurídico. ¿Hay que pagarle al presidente o no? Entonces lo vamos a hacer de contrabando, que vino del Chuy. Y lo vendemos todo formal. Sí, porque si no... Usted no bueno, es un tipo común. me queda la pregunta, estamos explotando su imagen comercialmente, ¿no? Sí, Claramente bueno, tendríamos que Pero licenciar. yo creo que le sirve. Le ¿Eh? sirve, Le le sirve, sirve. Sí, ¿Te crees que no le sirve? se compra otra moto. O sea, la segunda Harley viene con esto. Nosotros tenemos intereses permanentes. Sí. los Como dice estados- Lord Palmerston. Como dice Lord Palmerston, no hay interés. Es brillante esa Ay, botonera. puta madre. Con el peluche, así. Pero bueno, lo dijo. Dijo, sí. yo afuera me jacto de que en Uruguay la sangre nunca llega al río. Bueno, lo que la calle entiende, y es la frase que hizo mucho ruido, es que es tan grave hacer una campaña de enchastre contra Orsi que desde las filas de Orsi decir que hay una operación político-partidaria, porque cuando vos metés, desarrollando el argumento Sí, de la sí, calle, sí, sí. cuando vos metés el elemento partidario, está diciendo, hay un partido que está atrás de esto. Y la verdad que si uno saca las cuentas, ¿a quién se está refiriendo? La verdad que es muy raro creer que te esté diciendo hay una operación política o partidaria sin estar señalando a alguien del oficialismo. Entonces lo que la calle dice es,
no podés tirar una acusación así sin dar una prueba porque estás enchastrando a todo el mundo. Ese es el argumento, ¿no? Sí, gracias por repetirlo en la calle. Es lo que hacemos, pasar audios, pero repetir Está y bien. ahora pasar la respuesta de Orsi. sí. Te explico cómo funciona esto, es así, funciona Dijo así. cosas a la calle, porque en realidad dijo una que más... Juanchi va a decir lo que dijo en la Sí, calle. lo No. que dijo Jorge. Dale, ¿no? explícalo. No, nomás. digo, me parece que habría que resaltar dos cosas. Que dijo, primero, operación político-partidaria. Entonces ahí no quedaría duda, porque entonces vos estás señalando a un partido como el que pudiera estar atrás de esto que hizo Romina Celeste y Paula Díaz. Operación política. Porque ahí Tengo vos... una, tengo una duda, me voy a poner semántico, hago una digresión Sí. de la digresión. Iba a llegar ahí lo que pasa. Tengo una duda. Iba a llegar ahí, o sea, y después habló de operación política. Entonces, y ahí es parte de la discusión. Operación política. El simple hecho de que Romina Celeste sea una afiliada al Partido Nacional hace que lo que hizo, sin pensar en que hay terceros detrás, porque ahí es cuando decís presentar pruebas, y esos terceros quiénes son, ¿hace de esto una operación política o es una operación de enchastre hecha por una persona que está afiliada o estaba afiliada a un partido político? Mi duda es anterior. En la expresión operación político-partidaria, ¿el partidario alude al autor de la operación o al destinatario de la operación? No, al autor. Para mí el autor. Al autor, para mí el autor. no hay discusión sobre no, eso. no hay discusión, al autor. Sí, al autor. Lo que dice Juanchi es sucio pero legal. Vos podés decir operación política, siendo que Romina Celeste integraba un partido político y orgánicamente. Y después Claro. creo, lo que intenta hacer el presidente saliendo acá es decir, bueno, si sugieren y hablan de operación política, y como a muchos han sugerido, bueno, pero Romina Celeste del Partido Nacional, o el Partido Nacional debería hacer algo, y vamos a ver, hay quienes sugirieron cosas mucho más temerarias, lo que trata de decir, bueno, que no se hable más de operación política, porque como que nos están apuntando a nosotros. Pero está bien. Pero Creo que es como que lo que quiso marcar la cancha, que yo supongo, digo, para que... o se agarró de quienes sí, porque hay algunos actores, y ahora los vamos a ver, que están hablando de una operación político-partidaria como para tomar la parte por el todo. Porque lo que queda claro es que a nivel del Partido Nacional y del Frente Amplio, Pablo Iturralde y Fernando Pereira se están comunicando y, digamos, y está muy sí. explícito que el Frente Amplio no está señalando al Partido Nacional como Orsi autor de- tampoco lo estaba señalando. Y Orsi- no y Orsi habló de tampoco. operación Pero política el partidaria. propio Iturralde ha reconocido eso en el Frente En la conferencia de Amplio y prensa, en las autoridades. en la conferencia de prensa del que dio Frente Pablo Amplio. Iturralde dijo que le agradecía a Fernando Pereira haber dicho Exacto. públicamente que no venía del Partido Nacional. El presidente me parece que va a cierto entorno que va más allá de Orsi, ¿no? A esa idea de que si seguís sugiriendo por distintos lados o distintos actores partidarios, operación política, o bueno, Romina Celeste, Partido Nacional, si estás haciendo ese vínculo permanentemente, estás dejando la suspicacia de que esto sí podría tratarse de una operación de un partido político o referentes importantes de un partido político en contra de Orsi. Sí. Esto es lo que decía Orsi hoy, le preguntaron por las declaraciones de la calle, ¿no? Y él habló. Esto decía Yamandú Orsi sobre lo que acabamos de escuchar recién del presidente de la calle. La calle el otro día que dijo que era tan grave la acusación falsa contra usted como que se dejara entrever de que había una situación de política partidaria con respecto a esto. No, no me molestó. Sí me preocupa que no haya sabido leer lo que yo dije. Eso sí. O que aparezca destemplado el presidente. Eso sí me preocupa. Ahora, no me molesta. Porque yo dije claramente que era partidario. Y después de haber dicho yo lo que dije, y lo repito y lo vuelvo a repetir, aclarando incluso, porque recibí incluso la llamada de algunos actores referentes de peso de los partidos, donde compartimos la línea. Entonces, nada menos el presidente no entender que por abajo está pasando cosas malas, pero también pasan cosas buenas. Las cosas buenas son aquellas que tienen nivel de acuerdo, y en esto estamos de acuerdo los partidos de que no debe volver a pasar, no tiene que pasar, y tiene una dimensión política que no puede ser desdeñada, no puede ser despreciada. Ojalá pueda entenderlo un poco mejor. ¿Sería necesaria una reunión de todos los referentes políticos para atender esta situación? No, ya está, no, estamos en campaña interna, campaña hacia octubre, ya está. ahora usted dice que da vuelta. Bueno, yo no dije eso Ya está. y que lo nota destemplado a la calle, que le hubiera gustado que viera que él
Ya dijo varias veces que no era partidario. Pero bueno, tampoco se metió mucho más. Vieron que le Sí, lo preguntan que al pasa final. que, en definitiva, la calle, yo no sé si es destemplado o no, pero él le están preguntando por las declaraciones de Orsi. Entonces él no hace una salvedad. Él no dice, es muy grave lo que le pasó a Orsi, no sé cuánto, que te enchastren, que esto, no sé cuánto. Ahora, también ojo con aquellos, y no estoy hablando necesariamente de Orsi, que están permanentemente vinculando este tema a una operación política y miran para el lado del Partido Nacional, porque para eso hay que presentar pruebas, porque si no caemos en la misma, ¿no? La del enchastre. Me parece que le faltó esa salvedad como para que quede un poco más clara la declaración, que tampoco es un cortocircuito entre Orsi y la calle, porque Orsi nos sugirió, ¿no? Esto es una operación política partidaria. Habló de una operación política, y ahí podés discutir horas si terminológicamente es válido hablar de operación política mientras las únicas personas que están detrás es Romina Celeste y básicamente que fue su herramienta. No, eso no es lo que piensa Orsi, no es lo que piensa el MPP. No, me refiero a hablar de operación política, ¿no? Claro. Solamente. Con una operación política puede ser dos personas confabuladas también. A mí me da la impresión que hasta a nivel popular llegó hasta acá esto. Si es contra un político, ¿es una operación política? Sí, ya cuenta. Claro, digo, de hecho, por eso yo preguntaba el partidario. O sea, el destinatario es el candidato del partido que según las encuestas tiene muchas chances de llegar al poder, y cuando esto empieza, además era el favorito de ganar esa interna. El destinatario es Orsi y parece ser el Frente Amplio, con lo cual lo partidario también entra. ¿Eso quiere decir que vos tenés que apuntar al Partido Nacional? No. Pero es una operación política. Pero es una operación seguro que porque política. Quiere destruir la posibilidad de ese candidato. Y lo de partidario, entiendo que depende de cómo mires el. Pero hay que quedarse el con la concepto. información que tenés hasta ahora, Nico. Pero lo que digo es, lo que sí me parece también no es lo mismo que salga un militante X o un dirigente o un cuadro aledaño a tirar al voleo que hay alguien detrás en el Partido Nacional que está detrás de esto, a lo que atravesó Orsi en este proceso, ¿no? Con la denuncia en la Fiscalía, con el tipo de delito que se decía, con los detalles que se pusieron arriba de la mesa. Digamos, no es lo mismo. Decir que se está haciendo lo mismo es como no visualizar la gravedad de lo que es hacer política. Es hacer política. Es tratar de entreverar un poco la madeja, ¿no? Sí. Con Invertí los papeles y tendría probablemente las mismas declaraciones. Bueno, no sé, la verdad que ahí es un contrafacto. Capaz que Orsi no haría esa misma declaración. No sé. No me la jugaría tanto. No, puede pero ser no estoy hablando de los protagonistas particulares. Estoy hablando, si hubiera sido una operación de enchastre contra un candidato del Partido Nacional que es de oposición y que viene muy bien en las encuestas, todo el Partido Nacional estaría hablando de operación política. Claro. Y si lo hubiera hecho Romino Tricolor, un periférico bastante incontrolable y controvertible que estaba afiliado al Frente Amplio, y Romino Tricolor venía y metía esta, y hubiera mucho blanco diciendo, bueno, pero Romino Tricolor forma parte del Frente, está afiliado, paga la cuota, lo que fuere, ¿no? Entonces... Tiene una agrupación. Pero es que es lo que es. Exacto. Entonces, digo, y el otro lado dirían, bueno, ojo, cuando están hablando de operaciones políticas, porque pueden estar involucrando a todo el partido, y si bien esta persona tiene una agrupación, en tal caso es una acción de esa persona, y ahora ya no está más. Me parece que lo que se quiere erradicar del ambiente es las suspicacias. Sí. Eso es lo que realmente, porque me dijo un amigo periodista que el otro día estaba en un vestuario y a pesar de todas las denuncias, toda la publicidad que se le hicieron a las denuncias falsas, había gente en ese entorno que decía, que van a ser falsas, esto porque está arreglado. Entonces mucha gente puede tender a creer que lo que sucede en realidad tiene detrás a titireteros que han acomodado las cosas. Lo digo para quienes piensan que alguien puede llegar a haber arreglado para que se declarase que esto fuese mentira, cuando obviamente es una falsedad y es una mentira, de la misma manera que debe haber otros tantos que dicen, nosotros no apuntamos contra el Partido Nacional, no sé cuánto, pero esto es obra del Partido Nacional, está clarísimo. No es Romina Celeste actuando sola. Dos palabras, simplemente. En este momento hay que ceñirse a la información que hay sobre qué había detrás de
esta intención de Romina Celeste y Paula Díaz de radicar una denuncia falsa contra Orsi. Por ahora tenés las declaraciones de ellas y tenés las declaraciones de la fiscal que está estudiando el caso. Y sobre eso creo que hay que opinar en este momento. Y es digamos, lo más. Hay que ser lo más precavido posible a la luz de todo lo que atravesamos. Bueno, hagámoslo en el siguiente. En el next bloque tenés una persona asociada al Frente Amplio, un dirigente del Frente Amplio, una figura histórica del Frente Amplio, si querés, que habla de operación político-partidaria. Vamos a hacer un poco de. Hoy no es un dirigente, ¿no? Hoy no es un dirigente. No es un dirigente. Yo creo que en el momento que querés formar un grupo por fuera del Frente Amplio, perdiste un poco. En tal caso, ¿no? Fue el último jefe de campaña publicitaria o propagandística de el Frente Amplio del PIT-CNT en la LUC. Sí, firmó contra la usura. Ese es el último rol que tuvo destacado a pedido del Frente Amplio y en acuerdo con el PIT-CNT. Vamos a ver cómo fue, hacemos un poco de intrusos en la tertulia, en perspectiva, cómo le fue a Esteban Valenti cuando empezó a hablar de que es una operación político-partidaria y qué dice la fiscal, porque la fiscal, si hoy mirás los medios, hay un titular que es muy fuerte que dice detrás de Romina Celeste y Paula Díaz hay otras personas. Hacemos una tanda y a la vuelta podría haber otros involucrados. Exacto, sí. Vamos rápidamente al Fangal, lo anunciamos antes de ir a la tanda. Vamos al Fangal. Parece un bar de 18. Bueno, sí, el Fangal. Yo dije que era Luis Fangal. Así se le dice. Pero bueno. Así se le dice. Hay un tango, hay un tango de discípulo que habla del Fangal. Fané y fangalera. Bueno, tuit de Esteban Valenti hace 3 días. Todo lo que se mostró anoche sobre acusación falsa contra Orsi no lo pudo hacer sola Romina Papazo. Es parte de una operación política de un sector del Partido Nacional, que además aportó la plata. Hay que ir hasta el hueso, la justicia en la picota, ¿no? ¿Lo dijo? Sí, hay que ir hasta el hueso. ¿Lo puedes invitar a entrevistarlo? Si quiere ir hasta el hueso, decirle, bueno, vení, aquí estoy en Abueno TV, al hueso. No todos los periodistas quieren darle micrófono para que diga las cosas así nomás, ¿verdad? Ah, bueno. Y ahí ya te estoy preparando. Ese primer tuit gravemente acusatorio, sin hablar de ninguna prueba, ¿no? De que la plata sale de un sector del Partido Nacional para financiar a Romina Papazo, tuvo otro tuit algunos días después, por parte de Esteban Valenti, que decía, un día después, que decía, hablemos claro, al que le servía un día Penades, lista 71, que apoya a Rafa, pone entre paréntesis, y a Orsi es a uno solo, Álvaro Delgado, que responda. Ahora ya le puso nombre a su acusación de que esto sale de un sector del Partido Nacional, de un precandidato del Partido Nacional, que según Valenti son los que están detrás de esto y pusieron la plata. Bien, hasta ahí esta acusación terriblemente grave, sin ningún tipo de prueba, solamente escribiendo en su cuenta de Twitter. Pero Esteban Valenti forma parte de la tertulia de En Perspectiva en Radio Mundo, programa de Emiliano Cotelo. Y hoy, en la tertulia, salió el tema, estaban discutiendo de eso, y así arrancó que finalmente va a ser un cruce duro entre Valenti y el conductor del programa, Emiliano Cotelo. Bueno, yo voy a decir que es partidaria. ¿Está claro? Con todas las letras voy a decir. Y le voy a decir... A ver, espera, vamos por parte. Lo que el presidente dijo es que le parecía tan grave como la denuncia, lanzar que aquí hay una operación político-partidaria sin aportar pruebas. Bueno, que el que tenga pruebas, que las aporte. Por ahí fue el planteo, ¿no? Yo voy a aportar. Entonces ahí se generaron 2 discusiones, una de ellas por el término operación político-partidaria, que se le respondió al presidente, nadie ha empleado. Nadie no. El Partido Nacional, el presidente del directorio, me contestó a mí, que yo creo que dentro de poco le van a tener que sacar el nombre de honorable, porque yo nunca vi en la historia política del país, nunca, un gobierno con tantos escándalos e inmoralidades como este. Nunca. Te está teniendo un problemita de memoria, capaz que me parece. No. Te puedo asegurar que no. Pero además, ¿cómo un político partidario? ¿Qué fue? ¿Político qué? ¿Para qué era el objetivo? En medio de una campaña electoral. ¿Y quién era partidario? A ver, si tuvieron que expulsar a Romina del Partido Nacional, ¿qué era? Era blanca. Por lo tanto, era una operación hecha por una persona blanca. Hago una pregunta al revés. Si hubiera sido un frente amplista, o las dos hubieran sido frente amplistas, la dirección del Frente Amplio
estaba colgada de los faroles de 18 de julio. ¿Está? Entonces, esta es una operación partidaria y voy a dar las pruebas. Ahí empieza el problema de la terminología. Déjame dar las pruebas. Ahí empieza el problema de la terminología, porque una operación partidaria quiere decir que estuvo el partido involucrado. Bueno, no todo el partido, no hay duda. Bueno, por eso ahí empieza el tema de las palabras. Pero fuerzas del Partido Nacional. Y le voy a agregar algo que todo el mundo se hace el sota, que es el tema de el senador Penades explotando antes de las elecciones, que se hundió él, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué es lo que une a Penades con Orsi? Solamente el denunciante, ¿no? Es decir, Romina, les quiero decir una cosa, está preso por 22 delitos, por decenas de testigos que no tienen nada que ver con Romina Celeste o con Romina Papazo. Pero favorece en la interna del Partido Nacional liquidar la lista 71 que apoya a Rafo. Y además de eso, tiene unido un tema. Es la misma sector del Partido Nacional que se favoreció con el caso Penades, que es totalmente justo condenarlo a todo lo que lo quieran condenar, y el caso Orsi. ¡Qué casualidad! Entonces yo la pregunta que me hago es la pregunta que se hace cualquier novelista, cualquier investigador. ¿A quién favorece? ¿Y saben a quién favorece? A Delgado. Bueno, ese es un problema, ¿no? Plantear el término, ahora, la cosa en estos términos, Esteban, sabés que es muy delicado, ¿no? Pero lo escribí. Ya sabemos que lo escribiste. Hacerme una denuncia penal? Ya sabemos que lo escribiste. ¿Quieren saber cuánto sé de eso? Que me hagan una denuncia penal. El tema no es ese. El tema es que al plantear la cosa en esos términos, tú no estás planteando solo una pregunta, estás acusando. Estás acusando. Y para acusar, ¿dónde están las pruebas? Esa es la discusión, ¿no? Así. No, disculpame, no es así. A ver. Ese argumento lo hemos ido incorporando porque hemos judicializando la política. Es mentira. Yo tengo todo el derecho a hacer un razonamiento político, y si la justicia me quiere llamar para eso, yo estoy a disposición. Bueno, sigamos, a ver. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, ahí estaba Esteban Valente. Alguna puntualización, son 22 delitos, no son decenas de testimonios en contra de Penades, son 12. 10 y un testigo. 11 son, sí, ¿no? Eso, son 10 denunciantes. Echazo puntualización. Y va a hablar Pablo Díaz, el abogado wilsonista. Claro, ¿no? Esa voz que se mete ahí es Pablo Díaz, abogado wilsonista, que es, vamos a decir, forma parte de esa tertulia. Hay tanto para desentrañar, pero tan pocos minutos. Primero, que es más importante. Vamos a ver la otra parte, pero primero una cosa, ¿no? Valente dice, voy a dar pruebas. Y en realidad lo que hace es hacer un razonamiento con una acusación absolutamente temeraria de apuntar contra Delgado como responsable de la operación que hizo Romina Celeste con Paula Díaz sin dar ningún tipo de prueba. Dice, tengo derecho a dar un razonamiento, a hacer un razonamiento político. Tenés derecho a decir el disparate que quieras. Ahora, esta seria y grave acusación tenés que hacerla en la justicia, porque si no es claramente una calumnia, es una difamación, es una injuria, o sea, estás cometiendo un delito al acusar a alguien, porque no es un razonamiento lo que estás haciendo, entonces es una acusación y sin pruebas. De hecho, ya se está manejando el Partido Nacional eventualmente tomar alguna acción legal contra Valenti. Y acá Valenti, para seguir, lo que acaba de hacer es decir que Álvaro Delgado, tremendo favor le hace Valenti al Partido Nacional, porque también le da la posibilidad de centrar la discusión hacia otro lugar. O sea, ya empezamos a dejar de hablar de lo que le pasó a Orsi, porque estamos hablando del disparate que dice Valenti. La suplicacia de Valenti es el sector de Delgado. Al sector de Delgado le convenía que cayera Penades porque es parte de la 71 y también que cayera Orsi porque es su rival directo en un balotaje. Esa es la tesis que acabamos de escuchar de Valenti. Sí, pero aparte le da la posibilidad a decir, bueno, vieron que cuando el presidente dice ojo con
de volver con que acá hay una operación política y esto y lo otro y sembrar esa suspicacia. No, bueno, pero nadie lo está sembrando. Bueno, Valenti. Bueno, pues Valenti no forma parte del Frente Amplio. Bueno, pues fue la última persona que eligieron para llevar adelante la comunicación política y la propaganda en la LUC, ¿no? Bueno, pero la cosa se picó, se calentó, porque se calentó en términos de Emiliano Cotelo, que obviamente se le nota en su accionar, en sus formas, conociendo a Emiliano que no se mete tanto a hacer de interlocutor y confrontar a un contertulio, justamente porque para eso están los tertulianos, para confrontar entre sí, pero esto me pareció que se le fue un poco de las manos y siguió de esta manera. Radio. Estás en esta radio. Y esta radio tiene derecho a ser avisada cuando se va a decir algo de este estilo, ¿no? O sea, si tú lo planteas en tu red social, es una cosa. Y salió en todos los diarios, salió en todos lados. Fantástico. La respuesta del presidente. Fantástico, pero ahora estás utilizando este programa llamado En Perspectiva y estás utilizando una radio que se llama Radio Mundo y otras plataformas para plantear algo delicado, por decirlo menos, ¿no? Me parece... Te hago una pregunta. No me hagas preguntas. Yo te estoy diciendo lo que está pasando acá. Una cosa. Lo que está pasando acá. Tú estás si yo no hago una denuncia penal, no hago una denuncia judicial y hago una opinión política, no tengo derecho a decir esa opinión política cuando en la historia del Uruguay se ha hecho 1000 veces? ¿Por qué? Porque se ha judicializado la política. No, porque este tipo de comentarios, este tipo de especulación es enchastre, Esteban. Estamos hablando de un enchastre, estamos discutiendo un enchastre que se construyó contra una personalidad política, contra Yamandu Orsi, y para discutir ese enchastre, tú enchastrás. No, yo no enchastro. Pero ¿dónde están las pruebas para sostener lo que acabas de decir? ¿Querés que te diga una cosa? Las pruebas están en que la Fiscalía... Yo te hago una pregunta. No me hagas preguntas. El tema es sostener una afirmación. ¿Por qué la Fiscalía no tenía el teléfono de Romina Papazo, donde está registrado mucho más de lo que apareció en el programa Santo y Seña? Y sí la tenía el programa Santo y Seña. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No, es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante, pero ¿qué tiene que ver con lo que acabas de sostener recién? Es que ahí hay pruebas de muchas otras cosas. ¿Dónde crees que se elaboró la estrategia que tiene visos judiciales, Esteban, y quién la pagó? Son todas especulaciones tuyas. ¿Dónde están las pruebas? Esa es la pregunta. Yo la voy a presentar acá. Bueno, pero entonces no uses el micrófono para decir... Bueno, así terminaba la cosa, ¿no? Con otra puntualización. No es una gran pregunta. Te diría que ni siquiera Valenti está siguiendo con atención el caso, porque dice, ¿por qué la Fiscalía no tenía el teléfono de Romina Celeste o Romina Papazo y sí lo tenía el programa de Santo y Seña? Como diciendo, ¿cómo puede tener un programa de radio el teléfono de Romina Celeste donde están todas esas conversaciones, un programa de tele, perdón, y no lo tenía la Fiscalía? Primero, no era el teléfono de Romina Celeste, era el teléfono de Paula Díaz, la denunciante. Fiscalía no lo tenía porque ni siquiera había tenido lugar la audiencia donde Paula Díaz iba a ir a declarar y en tal caso a ratificar la denuncia que había hecho contra Orsi. Irrelevante comentario de Valenti igual porque era otra suspicacia más de las tantas que había tirado. No, ya sé, pero digo, por lo menos para conjeturar suspicacias y tirar mierda así abiertamente, tratar de que tenga cierta coherencia. Porque si yo me vas a hacer un incoherente tirando mierda, y bueno, ya es doblemente jodido, ¿no? Por eso digo, me parece que lo macro acá es que Valenti, sin ningún tipo de prueba, estaba enchastrando a un sector y a un candidato. Jorge. No hay mucho tiempo para mis elucubraciones. Lo que yo diría sí es, me parece, todos podemos tener, ¿no?, ganas de hacer teorías de la conspiración y pensar sin ninguna prueba. Yo lo ciño a mis foros íntimos y a charlas con mis amigos en privado. No lo haría en un medio donde afecta a terceros, ¿no? Y puedo tirar cualquier bolazo que se me ocurra sin ninguna prueba. No lo que haría yo, este es mi criterio. Lo que sí digo es, me parece interesante intelectualmente el criterio de quién se beneficia, ¿no? Y a partir de eso elaborás, etcétera. El problema que tiene ese argumento, más allá de que estás tirando algo sin ninguna prueba, solamente porque a vos se te ocurrió que el más beneficiado era este. Sí, para el asado, como decís vos. Es que vos trabajás con la información que tenés, que puedes no ser toda la información que hay. Capaz que vos, con la información que tenés a mano, pensás que el que se beneficia más de algo es X, y en realidad no era X, era Y o Z. O capaz que en realidad el que se beneficiaba más era otro por temas que vos
nunca llegaste a investigar. Porque si vos lo que haces es mirar en redes lo que te parece y a partir de eso tirar una hipótesis, nunca vas a tener la información completa. Entonces vas a hacer tus elucubraciones. Pasa que Valenti no es obviamente no es 20 bobo. segundos. Sí, déjame, obviamente Valenti no es choto, parece que a veces sale como viejo choto, pero cuando vos tenés al caso Estesiano y el caso Marceta atrás, agarrás esto y haces como Valenti si querés hacer el tipo de lucubraciones que puede hacer un conjunto de personas, como dice Jorge, un asado, pero que no las hace públicamente haciendo una acusación directa contra las personas involucradas, una cosa que tiene que investigar la justicia, ¿no? Sí, yo le digo es seguir la pista de a quién beneficia. Está bien como razonamiento, pero para tirarlo al aire es como decir en este momento que a Valenti lo está financiando el Partido Nacional porque con esto que dijo y el ruido que arma termina descentrando el debate y favoreciendo en definitiva el Partido Nacional, lo saca el foco de Orsi y queda en los disparates que se o favoreciendo a Laura Raffo, ¿no? O a Laura Raffo también. Ahora, lo que sí, pero para pasar raya, porque todo este bloque en definitiva fue de ruido, lo que sí sabemos es desde el Frente Amplio no se está acusando al Partido Nacional de estar detrás de esto. Sí se señala que hay una operación política o que hubo una operación política y sí se entiende que hay más personas involucradas, que es una hipótesis sobre la que también está trabajando la fiscal Sandra Fleitas. O sea que sí se entiende que, por lo menos como hipótesis, puede haber algo más grande que la confabulación de las dos personas que en este momento están detenidas. Cualquiera tiene la idea de que hay más personas involucradas. El tema es quiénes son esas personas. Hay que ceñirse a la información, me parece, y punto, en este momento. Hacemos la tanda, viene Antonio Terra, bisnieto de Gabriel Terra. Ya venimos. Voy a leer el inicio de una columna escrita por nuestro invitado, Antonio Terra, en el semanario La Mañana. Arranca así, dice: en 2019 el Parlamento determinó que se modificara la denominación de la represa Gabriel Terra y pasara a llamarse Rincón del Bonete a Secas. En su momento alguien propuso llamarla Julio César Grauert, pero consultado el senador Amorín Valle, lúcidamente indicó que Grauert no tenía nada que ver con la represa, por lo que no acompañaría dicha propuesta. El pasado 10 de abril, la Comisión de Industrias del Senado aprobó por 4 votos, Partido Nacional, con 2 votos, Partido Colorado y Frente Amplio, contra 1, el de Cabildo Abierto, un nuevo cambio de denominación propuesto por el senador Mario Vergara el 31 de marzo de 2023. La represa habría de pasarse a llamar Dr. Baltasar Brum. Bueno, con este marco es que vamos a conversar con Antonio Terra, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Lo comentamos antes de la tanda, primero que nada. De alguna forma sos parte interesada porque sos bisnieto de Gabriel Terra. Has escrito más de una columna, incluso en La Mañana, en los últimos tiempos, cuando apareció un poco todo este tema, para darle un poco de contexto histórico a la construcción de la represa, a la figura de tu bisabuelo y también controvertir esta propuesta de Mario Vergara, ¿no? Es así, eso fue lo que te impulsó a escribir esta serie de columnas. Sí, sin duda, sin duda. Es un tema al que estoy acostumbrado. De hecho, yo ya vi en 2019, la represa originalmente se llamaba, bueno, como decía ahí, Gabriel Terra, y se le retiró el nombre. Pero dejando de lado el tema de las denominaciones, porque eso ya es otra cuestión y estoy abierto a todas las preguntas. Digo, porque hay un proyecto nuevo que lo comentamos ahora de denominarla con el nombre del ingeniero que originalmente visionó la represa. Lo que está claro es que la intención, como decía Sapo en la presentación, es buscar ponerle a la represa el nombre de alguno de los mártires, si se quiere, de la dictadura de Terra. O sea, Julio César Grauert, que fue asesinado por la policía después de un acto político donde había hecho, en Minas, donde había hecho un encendido, un furibundo discurso contra la dictadura de Terra. Asesinado él y otros 2 dirigentes políticos de su movimiento político, Avanzar, ¿no? Que también era un periódico y que era el más de izquierda, ¿no? Como él mismo se definía, marxista-vallista, ¿no? Y después Baltasar Brum, que al oponerse al golpe de Estado, bueno, se parapeta ahí de alguna manera en la puerta de su casa, en la vereda, con 2 revólveres, diciendo que no se iba a entregar, ¿no? Que iba a combatir de alguna manera el golpe, la dictadura, y bueno, se suicida en ese acto. Entonces la intención es esa represa que fue denominada primeramente Gabriel Terra, ahora llamarle
con alguno de los nombres de quienes fueron, si se quiere, mártires de esa dictadura, ¿no? Bien, sí. Ahora, volviendo un poco a lo que comentaba, porque podemos entrar en todos esos episodios, pero antes yo querría ir a por qué es importante la denominación de la represa, porque es lo que nos estamos olvidando acá. O sea, esta semana se nombró a Minas la capital nacional del alfajor, que estoy seguro que los minuanos están muy contentos, pero es relativamente banal, ¿sí? En lo que refiere a la represa del Rincón del Bonete, yo lo que te sugeriría es que pienses que estás en el Uruguay Uruguay ballista de mediados de los años 20, que tiene 50 años de educación laica, pública y gratuita, en que se pretendía o se aspiraba a que el hijo del zapatero fuera graduado universitario. Y vos pensás que la totalidad del presupuesto nacional de educación, agregale un 50%, y eso es lo que todos los años el Uruguay gastaba en importar carbón y petróleo. Principalmente para energía eléctrica, pues importaban 400 autos por año. Y hoy vendemos 60.000. Entonces lo importante era la energía eléctrica. Eso era plata quemada, ¿sí? Eso es 1,5 veces la inversión en educación, la quemábamos todos los años para mantener las luces prendidas. Entonces, justamente, el argumento del doctor Gabriel Terra, ¿cuál era? Este país está condicionado, su soberanía está condicionada, dependemos de terceros para alimentar el crecimiento poblacional e industrial del Uruguay. No tenemos petróleo, no tenemos carbón, lo que sí tenemos son nuestros ríos y tenemos que aprovechar la energía hidroeléctrica que nos pueden dar nuestros ríos. Y eso, y ahí es que la represa del Rincón del Bonete, que a veces uno básicamente la conoce de nombre, es el inicio del camino. Del proceso. El inicio del proceso que nos lleva a que hoy más del 90% de nuestra energía eléctrica viene de energías renovables propias del país, en que no dependemos de terceros. Y de hecho lo que tenía la energía hidroeléctrica también, que era que en aquel momento la represa del Rincón del Bonete, para que te hagas una idea, te podía dar entre 2 y 3 veces el consumo total de energía eléctrica del país. O sea, vos construías esa represa y conseguías crecer durante muchos años. Y cuando llegabas al topeo, ¿qué podías hacer? Poner la segunda represa y después la tercera. Y hoy tenemos 3 en el Río Negro, tenemos una en Salto Grande, y después con las innovaciones tecnológicas llegó la energía eólica, etcétera. Y tenemos la situación de independencia energética. Cuando decimos independencia energética estamos hablando justamente de eso, de independencia. Y entonces el hito que inicia esa trayectoria es la construcción de la represa de Rincón del Bonete. En los años 20, bajo una vieja consigna ballista de... No, en los años 20... la idea. En los años... No, la idea original, ahí voy a llegar... Ahí vamos a llegar con Subrias. A mediados de los años 20 es que Gabriel Terra, que ya lo había mencionado el tema de la energía hidroeléctrica en 1907, pero a mediados de los años 20, cuando entra en el Consejo Nacional de Administración, es que toma la posta, porque a esa altura ya había como 8 o 10 proyectos, no, tanto como 8 o 10 no, pero 4 o 5 proyectos había, de ingenieros nacionales, de ingenieros extranjeros. Se imaginan que además, con cada uno de esos proyectos, según donde vos ponías la represa, las tierras que expropiabas eran diferentes, las tierras que se beneficiaban porque no se inundaban, etcétera, eran diferentes. Entonces, era un lío bárbaro ponerse de acuerdo con eso. Y Gabriel Terra, ¿qué es lo que hace? Junta al Consejo y a los ministros relevantes y le dicen, miren, yo ya me estudié todos los proyectos y el común denominador de estos proyectos es que conseguimos entre 2 y 3 veces la cantidad de energía eléctrica que precisa este país. Entonces esto hay que hacerlo. Después veremos, o sea, entremos en materia, pero hagámoslo de una vez. Se conformó una comisión. Y ahí se conformó una comisión y pasó a comisión del Senado y se pasó 2 años durmiendo en el Senado y se trancó por muchas cosas y podemos entrar en... Hay varias cuestiones. Había cuestiones también que eran de manejo de... por ejemplo, los constructores iban a ser internacionales y los constructores internacionales eran, yo no voy a hacer algo en base a los estudios que hizo un ingeniero que no conozco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Te hacían una propuesta pero sin garantías. Y vos no podías invertir 10% del PIB, porque era eso, la inversión era esa, 10% del PBI, que hoy en Uruguay estaríamos hablando de $7.000 millones. Sí.
Vos no podés hacer una inversión de esa magnitud sin garantías. Con uno que te dice, no, los estudios los hizo otro y yo no sé nada. Entonces, una de las cosas que Gabriel Terra insistió en el Consejo, y que fue la que pasó al Senado, fue: tenemos que conseguir que las 3 principales empresas hidroeléctricas del mundo vengan y hagan sus propios estudios, para que puedan presentarse a una licitación dando garantías. Y nosotros vamos a tener que poner plata, porque los tipos no saben si van a ganar la licitación. Vamos a tener que subsidiarles esos estudios. Pero es la única forma de que esto alguna vez prospere. Estuvo 2 años encajonado en el Senado, y cuando sale, ¿qué es lo que hacen? Crean otra comisión para que haga un anteproyecto que iba a ser nacional y que no iba a ser la base de nada de una propuesta final. Lo que sí sale ahí es el dinero para contratar a uno de los grandes expertos del momento internacional, que era el profesor Adolfo Ludin, que además era admirado por Sudriers, entonces era fantástico porque Sudriers iba a engrosar, claro, iba a congeniar muy bien. Y Ludin viene a Uruguay y hace un anteproyecto, eso es en 1929, y después, bueno, después sale Gabriel Terra del Consejo Nacional de Administración, pasa a ser presidente, pero un presidente que era que no era parte del Consejo de Administración, claro, o sea, no estaba a cargo de esas cuestiones. Estaba a cargo de la seguridad, de la política exterior, pero Exacto. el Consejo Nacional de Administración, ese ejecutivo colegiado, era el que se ocupaba de todos los temas de la administración nacional, por ejemplo, los temas económicos. Todo ese Pero tipo. sin embargo, vamos a llegar al momento en que se define que se construya después del golpe, ¿no? O sea, se disuelve la comisión. Ahí entra quizás lo controvertido, o sea, lo expeditivo de la construcción se da justamente porque sale de la órbita legislativa encajoneadora, por decirlo de alguna forma. Eran órganos deliberantes. Y a ver, seamos sinceros también. El Consejo Nacional de Administración también tenía el lío tremendo de que estábamos en el medio de la crisis mundial. Que a veces la gente dice la crisis mundial del 29 y se imagina, no sé, 2008. ¿Sí? O una crisis. La crisis mundial del 29 a Uruguay le pegó 5 veces lo que le pegó la pandemia. O sea, acordate la hecatombe de la pandemia, el susto y el julepe bárbaro de todo el mundo en la pandemia. La crisis del 29 fue 5 veces la pandemia. Entonces, eso es un país en caos. ¿Sí? Entonces, pero bueno, cuestión. Cuando se da finalmente el golpe, 10 días después, ya Gabriel Terra lo que hace es armar el cuadrito de fútbol ideal, que era Sudriers, con un geólogo, un ingeniero eléctrico y un ingeniero hidráulico, que en este momento se me escapan los nombres. Uno era Eduardo Terra, otro era Ale Rodríguez, y el otro tiene un nombre extranjero, entonces no, Bernardo creo que se llama, pero el apellido no me acuerdo. Pero está en el artículo, así que lo podés encontrar. No quiero ser injusto. Vos sabés que yo te... Pero arma ese cuadrito de fútbol, y ese cuadrito de fútbol lo que hace es volver a convocar a Ludin para que termine con el proyecto, para presentar para llamar a una licitación. Se hace una primera licitación que queda desierta, no se presenta a nadie. Bernardo Cagel, sí, esa era la parte que me olvidaba. Se hace una segunda licitación en la que solo se presenta la Siemens, y la Siemens daba garantía porque había trabajado con Ludin, entonces sabía que los estudios de Ludin eran fenómenos. Pero la propuesta de la Siemens no era lo suficientemente satisfactoria, entonces se descarta. No, era muy cara, era muy onerosa, era más del 10% del PIB, básicamente. Estamos hablando de órdenes de magnitud muy grandes, ¿no? Entonces se vuelve 6 meses después a hacer otra licitación, y en esa participa también la Skoda de la República Checa, que por suerte no ganó porque la República Checa del año estaba invadida, ¿no? Ese es el contexto histórico también, claro, ¿no? Y después la represa tuvo problemas porque la Siemens también con la Segunda Guerra Mundial aparte Skoda nunca fabricaba terminó. Armamentos, ¿no? Por eso también Skoda fabricaba armamento, por eso también era un botín muy importante para los alemanes. Claro. Pero bueno, finalmente en diciembre del 36 se adjudica, y si no me equivoco en abril del 37 se pone la piedra fundamental y se empieza la construcción,
que termina inaugurándose en el año 45, porque además en el medio estuvo la guerra, etcétera, igual iba a llevar años. Y bueno, saliendo un poco del historiar sobre la represa, yo lo que escribí en una carta al director en búsqueda fue que yo personalmente estoy en paz con que yo ya estoy acostumbrado al hecho de que la historia no es justa y es muy ingrata con el doctor Terra, pero sí considero que un hito como la construcción de la represa del Rincón de Bonete merece que su denominación sea acorde, y la denominación adecuada que yo proponía en esa carta era la del ingeniero Víctor Sudriers, que básicamente arranca con esto en 1904, cuando va a tender puentes durante la guerra, la última guerra civil, y cuando los va a deshacer, lo agarra una crecida del río, el tipo casi se ahoga, y se da cuenta, este río hay que domarlo. Y hay que domarlo por tres cosas, no solo por la energía hidroeléctrica, que con esa fuerza era clara, también por el potencial de navegabilidad y también por el potencial de riego. O sea, vos domás el río. Represar. Claro, pero y a partir de ahí, porque tenías contradicciones a veces con el tema de la navegación y del riego, pero si vos represabas para la energía hidroeléctrica, también podías generar zonas de navegación, que después, de hecho, con el tiempo eso terminó siendo medio redundante y no hay mayor... en algún momento hubo como 300 kilómetros de navegación, pero ya no se usa. Pero sí, el riego, hasta el día de hoy, de los más importantes proyectos que hay en el centro del país en torno al Río Negro, son justamente en torno al riego. Entonces Sudriers arranca con esto en 1904 y lo ve a término hasta 1945. Entonces me parece que lo justo, lo correcto y lo que un país que quiere reconocer a las personas que lo construyeron debe hacer es llamarla Víctor Sudriers. Y lo que planteaba Juanchi Es el bisnieto de Terra peleando por Sudriers. Por Sudriers. Ya no pelea por Terra, digamos, porque la pelea por Terra ya está perdida. Está perdida. Digo, porque acá también la represa. Porque acá no es una. No sé si es una pelea perdida, porque acá se quiere denominar Baltasar Brum o se quiso denominar Julio César Grauer, que son, como decía Juanchi, ¿no? Dos de los mártires emblemáticos. Pero de nuevo, te llevo a lo que mencionabas al principio. No tiene nada que ver con la represa. O sea, esas lo que dijo cuestiones. Morín Valle en su momento. Esas cuestiones de pasadas de facturas y todo eso. Eso es revisionismo histórico, eso es tratar de construir relatos, etcétera. Lo importante en algo como la represa del Rincón del Bonete es que tiene que reconocer a alguien que hizo una gran contribución al país. Y una persona se pasó 41 años trabajando en eso. Y yo no es que renuncio a lo otro, yo tengo una gran admiración por Víctor Sudriers, porque además otra cosa relevante sobre Sudriers originalmente cuando presenta el proyecto, Sudriers lo que lo apasionaba era el ferrocarril, y de hecho fue el que puso la estación de ferrocarril que hay en Palme Olmos. Y Sudriers, la idea final de él era el ferrocarril electrificado. Y como él quería construir ferrocarriles electrificados, pensó en la energía eléctrica para alimentarlos, y él presenta un proyecto al gobierno, al segundo gobierno. Él fue ministro de Valle, pero él presenta un proyecto como privado para él levantar el capital, y pedía una concesión de 60 años para hacer la represa y hacer el aprovechamiento de esa energía eléctrica. Y el Estado, ¿qué le dice? El Estado le dice, no, eso lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Sudriers? Justamente, Sudriers no se pasa el resto de su vida poniendo palos en la rueda para hacerlo él. Se pasa el resto de su vida haciéndolo para el Estado y haciéndolo para el país. ¿Por qué? Porque eso es lo que primó. Entonces, con más razón, por esa gran demostración de abnegación y patriotismo, no es algo para andar pasando facturas. Ahí, como decíamos, se votó comisión el proyecto para que se pase a denominar Baltasar Brum. El único voto negativo fue el de Marcos Metol en comisión de Cabildo Abierto. Colorados, blancos y frente amplistas votaron a favor. Ahora aparece el diputado Felipe Algorta presentando un proyecto que me imagino que habrá recogido el guante de tus columnas para que se llame Sudriers la represa. De hecho, lo que pasó, y yo me equivoqué en cierta forma, o fui injusto en cierta forma, porque
en búsqueda de lo que escribía era que no esperaba ver demostraciones de coraje político. Pero justamente yo hablé con una cantidad de gente que estaba muy molesta, porque, a ver, la Comisión del Senado, que se supone que cuando las cosas pasan estudio es para darle el debido estudio, las consultas, etcétera, le dedicó 5 minutos al tema. ¿Sí? No consultaron a la UTE, que es la propietaria de la represa. No consultaron al Ministerio de Energía, no consultaron a nadie. Se sentaron 5 minutos y dijeron, sí, vamos a poner a Baltasar Brum, un fenómeno, aplaudiendo, y todo bien. Había mucha gente caliente con esto. Lo que pasa es que la mayoría de esa gente caliente con esto, con la que hablé, tiene algún tipo de vínculo con el Estado y dice, yo abro la boca y me pegan un palo en la cabeza. ¿Sí? Me pasan la factura a los 5 minutos. Pero sí lo que pasó es que hubo gente que entró en contacto con el diputado Felipe Algorta y ese mismo día me llama el diputado Algorta, que tiene dos cosas que lo hacen más idóneo para opinar del tema que Vergara y que los miembros de la comisión, que es, uno, fue director de UTE, y dos, es diputado por Durazno. Entonces tiene una sensibilidad más acabada de la importancia del tema que se está tratando. Y Felipe Algorta me comenta justamente que él hacía tiempo que andaba con la idea de que la represa se debería llamar Suderiars, pero que bueno, que él había ingresado hace poco porque dejó la UTE, etcétera, y no había llegado a presentar un proyecto, pero que bueno, que tomaba la posta y el lunes de la semana pasada presentó un proyecto. Entonces en este momento está el proyecto del Senado, como decía, de Baltasar Brum, y el proyecto en Cámara de Diputados de Víctor Suderiars. Bien. Muy bien. No vamos a hacer un debate al respecto con Vergara y Algorta. No. Pero sí, está bueno. Para contar la historia Está también. bueno contar la historia. O sea, era una buena excusa para contar la historia de... Que es lo que creo que es importante. Bien. Otro día, da para seguir charlando con Antonio, pero bueno, se va el programa, tenemos que entregarle a 3-0. Así que hacemos una tanda. Gracias, Antonio Terra, por estos minutos. De nada, y cuando quieras podemos hablar de todos los otros asuntos que estaban tocando. De todos los otros episodios. Claramente. No nos queda nada, se viene 3-0, se viene transmisión especial. Juega Liverpool, juega Palmeiras, hay Copa Libertadores. Nos despedimos hasta mañana. Chau, chau. Fácil desviarse.